Pues vamos a iniciar con algunas preguntas en ese sentido, pero eso es el objetivo. Sin duda, el hablar de los temas como los que vamos a tratar, pues implica, a veces se mete uno tanto en el tema que pierde uno el objetivo. Por eso es que quisiera regresar, que la situación no es tanto hacer un focus group para determinar una problemática, sino enfocarlo hacia qué necesidades tendríamos en materia de desarrollo de currícula. Veamos un poco. Los temas son enunciativos, más no limitativos. El hablar de desarrollo regional para nosotros es hablar de desarrollo, de tener un crecimiento equilibrado, de participar en ese extensionismo y algunos otros temas que podrían ser ampliados por los participantes. Insisto, de manera enunciativa, esos son los temas con los que vamos a trabajar, pero no son limitativas. Y concretamente tenemos 8 preguntas detonadoras en las que podemos abrir el tema también a lo que nosotros quisiéramos en un determinado momento. Particularmente quisiera iniciar con la pregunta 1 de frente a: si hiciéramos posgrados que tuvieran que ver con ese desarrollo regional, ¿usted considera que la región está experimentando una transformación social y económica trascendental o coyuntural? Es de todo sabido lo que está pasando con el enclave automotriz, con la llegada de Honda y con la llegada de Mazda en el estado de Guanajuato, y el crecimiento que está teniendo inclusive Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, todos esta Puebla en ese sentido. ¿Cuál es su opinión en este tema? No sé si podría encender su micrófono. ¿Está prendido? ¿Tiene un poquito verde? ¿Sí? Ok. Si pudieras ayudarnos con ello, Rubén, por favor. Gracias. Sí, indudablemente esta transformación que estamos viviendo en Guanajuato, en específico en lo que es el corredor industrial, no es una transformación que se deba a una transformación de fondo que a través de estas empresas automotrices y esta consolidación de los diferentes clústeres económicos que se están impulsando en el Estado, definitivamente estamos hablando de una transformación de fondo. Es una transformación de las relaciones económicas que, en opinión del gobierno del Estado, en las diferentes áreas que tocan el tema del desarrollo económico, hay toda una estrategia completa que nos habla de una transformación de fondo, y con el Detroit se logró un desarrollo a través del sector automotriz. Claro. Y este desarrollo ha sido cada vez más. Perdón, pausa, Marco. ¿Podrías orientar esa paloma a ver si nos deja platicar un poco más a gusto? Porque se está filtrando adelante. Entonces, decía, así como el Detroit, el sector automotriz tiene un auge importante. Aquí en Guanajuato yo creo que todo lo que tiene que ver con el desarrollo automotriz llegó para quedarse definitivamente, al cual nos plantea retos y perspectivas nuevas. Entonces, normalmente pues, estamos hablando de una transformación, no es coyuntura, es algo que ya viene a quedarse. Fíjate que esto mismo hemos encontrado. Nosotros quisimos dejar la pregunta porque lo pusimos así, y hay varias personas que decimos lo mismo, que no es tanto coyuntural, sino que sí es trascendente, pero que de alguna manera va a repercutir de manera al menos 30, 40, 50 años, ¿no? Y sí, conocemos el caso de Detroit y de algunas otras zonas en España donde llegó Citroën, en la zona de Vigo, y hemos estado como estudiando esta parte. ¿Tú crees que implica una transformación en la sociedad de Guanajuato, en las personas de Guanajuato, una nueva forma de pensamiento? ¿Qué va a impactar en los municipios? Hay una zona en particular de metrópoli que define a Celaya, seguramente tienes conocimiento de ello, y las ciudades cercanas. ¿Qué crees que pase a nivel social con las familias, con los pueblos, con las costumbres ante esta situación? Bueno, indudablemente todo cambio trascendental requiere un cambio desde las personas. Hemos visto que en la sociedad estamos muy acostumbrados a ciertos aspectos. No hemos convivido tan de cerca con el desarrollo. Se generan situaciones inesperadas, como cuando habías visto Celaya con toda la ocupación al 100%. Y con más hoteles creciendo, porque ya no podíamos. Creciendo cada vez más esta infraestructura, y con clientes que son demandantes de servicios específicos y especializados.
Entonces, todo esto implica una revisión de los modelos educativos, de los modelos de vida de las familias, para aprovechar esta coyuntura en esta situación de transformación más bien profunda. Y esto va a hacer que desde la formación familiar tengamos que acostumbrarnos a la globalización. Estamos inmersos en ella, indudablemente, y el hecho de tener nuevos retos, nuevas expectativas, y no estar preparados para ello, podemos tener algunas problemáticas derivadas por ejemplo en específico del tema del servicio. Si no le damos un buen servicio a estas personas que viven en la parte del sector automotriz, empiezan a irse a guerras, empiezan a irse a otras ciudades, lo que ellos están esperando es un servicio de nacional, o al menos un servicio de calidad en el contexto de lo que ellos están buscando. Entonces, definitivamente, eso en la parte educativa tiene que haber un enfoque y una transformación. Como sociedad, también tiene que haber un perfeccionamiento de los modelos, la seguridad, el tema de la práctica de los valores, de la vivencia de los niños. Es decir, tenemos que abrirnos al exterior, pero siempre conservando lo que nos hace únicos y característicos aquí en la región. Fíjate qué importante, porque por un lado sí la necesidad de transformación, pero de conservar esa identidad, esa distinción, como bien dijiste, lo que nos hace únicos, ¿verdad? Entonces, ¿crees tú? Porque la segunda pregunta es ¿cuáles crees que sean los retos que plantea el contexto económico actual en la región? Ante esa necesidad efectiva de cambio, ¿cuál crees que pudieran ser los retos? ¿Tienes ya alguno reflexionado al respecto? Ah, qué interesante, qué bien. Sí, de hecho, tuvimos dos versiones de la guía. Ahí en la dependencia que trabajo yo, nos dedicamos al tema de la planeación. Sin duda. Vemos el tema de planeación de las regiones, el tema de planeación de zonas metropolitanas y efectivamente vemos inclusive un instrumento superior que es el Plan Estatal de Desarrollo, que ese plan estatal es la visión a 25 años de la sociedad en su conjunto, con una muestra general nos ha opinado de cuál debería ser el rumbo de Guanajuato. Entonces, muy buen trabajo, por cierto. Fíjate que pues, es uno de esos logros que Guanajuato tiene, fue el primero a nivel nacional en un plan de 25 años. Son perfectibles, son sueños. Entonces, los sueños de repente nos encontramos con cosas pues no imposibles, pero sí de gran visión que implican transformaciones de fondo. Entonces, me permite sacar unas láminas que nos refieren ya a algunas problemáticas específicas. Alguien se está incorporando, vamos a ver. Hola, bienvenido. Estamos ya trabajando un poco. Buenos días. Presentarte, por favor. No así. Es que bueno, y ahorita nos presentamos nosotros dos contigo, porque nosotros sabemos iniciar ya la dinámica. Entonces, si nos dices cómo es tu nombre, qué amable. Gracias por venir. ¿Pero van a venir más? Bueno, sí van a venir más, pero habíamos pensado comenzar más o menos a las 10 y vamos empezando. Ahorita te digo ¿cuál es tu nombre? Francisco Javier Gallego. Gracias, Francisco. Sí, de repente, como que los micrófonos y las cámaras no te gustan mucho. Bien, haz de cuenta que no están, sí, si me lo permites. ¿De dónde vienes? Soy coordinador de desarrollo rural. Ajá. Aquí del municipio. Desarrollo rural y extensionista. Claro. Mira, nos acompaña Rubén Rodríguez. ¿Quieres presentarte? Soy Rubén Rodríguez del Instituto de Planeación Estadística y Geografía del Estado. Y mi nombre es Ramón Olvera, trabajo aquí en el Centro para el Desarrollo Estratégico. Estaba platicando un poco con Rubén, como sabes, nos tocó hacer plan de gobierno para el año 2012-2015, entonces conocimos y alineamos con todo el Estado y con la República hacia dónde iban esos planes de crecimiento de la Fundación México 2020, que es también otra fundación que tiene Medina.
el cual tuvimos el gusto de hacer esta parte. Fíjate, Francisco, primero a nombre de mi rector, Ramón Lemus, y de Enrique, que seguramente fue el que te contactó. Pues muchas gracias, Francisco, por acudir a esto, y te voy a hacer brevemente una sinopsis de qué ocurre. La Universidad de Guanajuato, seguramente hemos visto ahí unos meses que creció, amplió 14 plazas, lo cual para una universidad es significativo, y está desarrollando oferta educativa en todas las áreas del conocimiento, en estudios empresariales, en desarrollo territorial, etc. Pero queremos hacerlo acorde a lo que ustedes perciben que se está necesitando. Entonces, en función de eso, estamos trabajando en un focus group, pero no necesariamente tiene que ser. Es muy grato cuando están todas las personas y podemos ir incorporando opiniones, pero en caso de que fuera así, llegaran en tiempos diferidos, tampoco pasa nada, porque estamos como haciendo reflexiones en las preguntas. Habíamos pasado la primera, y si tú me permites, cerramos con la parte tuya. Estábamos bien, ahorita voy a preguntarte a ti. Sé que esta parte de las grabaciones y los micrófonos pueden incomodar, pero damos de cuenta que no están. Yo recuerdo en mis tiempos iniciales de capacitador, cuando llegué a los 21 años, me pusieron las cámaras para grabar una conferencia. Pero bueno, con el tiempo se acostumbra un poco, vamos, insisto. ¿Tú vas a apoyar a la Universidad de Guanajuato con este trabajo? Sí, nos pidió la Universidad de Guanajuato, la Universidad Latina de México, hacer esto, y estoy participando también en el diseño curricular. Mi presentación dice doctor, pero no soy médico, no se ponen mal, no vayan a preguntar cuál es el dolor. Soy doctor en administración, entonces estamos en un cuerpo de investigación ahí con ellos también, trabajando en conjunto, Universidad Latina de México, Universidad de Guanajuato y la Fundación México 2020 también. Entonces, habíamos hecho la primera pregunta de: ¿consideran que la región está experimentando una transformación social? Y ya Rubén nos había hablado de ello, y ahora hablamos de cuáles son los retos, Rubén. Perdón, Rubén. Sí, comentaba, ahí en el plan tenemos varios instrumentos de planeación que ponemos a su disposición. Por obvio del tiempo, ahorita vamos a enfocarnos solamente en algunos aspectos. Por ejemplo, en el programa de la región 3 que estamos próximos a publicar, para nosotros la región 3 implica tener la atención desde León hasta los municipios, hasta los paseos, incluyendo Tarimón. Y esta región 3 son 16 municipios, y las problemáticas o las áreas de oportunidad principalmente que se han identificado para esta región tienen que ver con el tema de la seguridad, el empleo de calidad, la migración hacia las zonas urbanas y un desorden en el crecimiento urbano. Esos son como los grandes. Perdón, de seguridad, empleo, la calidad, es migración hacia zonas urbanas. Sí, sería seguridad, empleo de calidad, migración a zonas urbanas y el desorden del crecimiento urbano. En términos muy agregados. Y ya en la parte económica, también si hacemos una revisión de los diferentes indicadores del tema a nivel estatal, tenemos ya en la parte económica una tasa de ocupación del sector informal. Estamos en el 9º lugar a nivel nacional, es de las más elevadas de todo el país. La tasa de desocupación también la tenemos, estamos en el 7º lugar nacional. Y tenemos nosotros dos indicadores, que es el ingreso mensual, que estamos dentro de en el 4º lugar nacional, pero de los ingresos más bajos. Y la tasa de condiciones críticas de ocupación, en donde estamos. ¿En qué lugar dijiste el ingreso más bajo? ¿Cuánto? En el 4º, sí, el ingreso mensual. Y estos indicadores nos dicen que sí estamos creciendo, pero no con calidad. Y esto lleva a algunas reducciones en otras esferas de la vida de los ciudadanos. Ok. Desde tu punto de vista, Francisco, yo lo voy a aprender así nada más, pero sin que esto provoque. Ahí está el centro, te escucho bastante bien, o como te pudieras sentir más cómodo. ¿Tú crees que la región está sufriendo alguna transformación? De cómo era Celaya hace 5 años, hace 10, a Celaya de ahorita. Sí, creo que está cambiando. Con cosas buenas y cosas malas. El campo, que es mi área de atención, está sufriendo. Esta migración hacia la zona urbana hace que ya no se quiera trabajar el campo. Y
y por otro lado el campo con toda la lógica actual, mercados controlados en la bolsa, etcétera, pues no es vital para todos, ya no es negocio, no se vive del campo. Y Celaya y el municipio de la región de Bajío tienen una zona agropecuaria, o tenían una economía agropecuaria también. Sí. Ahora pues desaparecen la cuenca lechera, aunque se quiere reactivar. Se habla de un abandono del campo, pero tenemos la feria del queso y la cava. Entonces es como una dialéctica. Sí, yo sí lo veo. Desde ahí, desde Zagarpa están aquí y tienen muchos miles de millones y sin embargo hay crisis por los precios del grano. Y este imán empresarial de las empresas a los chavos les atrae, pero impacta en la forma de vida rural. Esto es uno de los retos que nosotros vemos, es esta definición de lo rural y lo urbano, porque Celaya se nota mucho, el Rancho Seco es urbano o es rural, se le atiende como comunidad con su identidad comunitaria campesina antigua, o ya absorbida por la mancha urbana de una manera desordenada, porque llegó Abón, llega la infraestructura de Abón, y el último pleito de los últimos 3 meses es el semáforo, porque el semáforo le responde a la ciudad, pero no a la población. Hasta que se plantan y hacen una manifestación y lo tumban, logran su acceso. Y la planeación macro dice que el semáforo es un estorbo para la ciudad, pero para ellos es vital, porque si no hay que dar una de todas. Entonces, en Celaya, por lo menos como municipio, estos grandes centros comunitarios como San Juan de la Vega, San Miguel Octórano también plantean retos como fuertes, porque son poblados de 10.000 habitantes. 10.000 habitantes con su propia lógica y dinámica, muy rural todavía, pero muy dependientes de la vida urbana. Creo que sí está viviendo cambios económicos, sociales, sí creo. ¿Y qué hay retos? Sí, por lo tanto hay retos. Los jóvenes tienen oportunidades educativas, pero no saben qué quieren. No son tan fáciles encontrar, además de su escuela, el que sigue. Ahorita más adelante platicaré una experiencia que tuvimos con 4 jóvenes de la Universidad de Guanajuato de Desarrollo Regional. Fíjate qué interesante, eso es lo que estábamos buscando, justamente como esa experiencia que ustedes tienen, sin duda, y ese hacer dar reforma a estos nuevos planes de estudio. Hola, ¿qué tal? ¿Me puedes decir tu nombre? José Wenceslao Andrés. ¿José? Wenceslao Andrés. No sé si lo escribí bien, porque no es muy común, pero ya lo buscaré. Yo busco después como referencia ahí. Oye, Paco, pues a mí sí me gusta, porque sí, efectivamente, cuando hablamos de un focus group vamos como incorporando cosas, a tu mejor opinión, Rubén, con toda la experiencia y la visión que tiene el Estado y con esa cercanía que ellos tienen en la proximidad en el municipio. Entonces, para que no escuchen mi voz, quisieras transmitirle a José Wenceslao qué estamos haciendo. ¿Cuál fue ese? Yo no había entendido mucho tu opinión. Sí. La verdad, me había pedido que colocara mucha gente vinculada a la parte productiva rural. Yo le mandé a una gran lista y hoy me sorprende que no están convocados. Sí, están convocados como funcionarios. Eso me sorprende. Estamos, si entiendo bien, tratando de darle elementos a la Universidad de Guanajuato para adecuar su currícula y sus nuevas oportunidades de maestros a las carreras de desarrollo regional, aspectos sociales. Pues es que en realidad le pegan a todo, porque le pegan a todas las carreras, no nada más a las áreas de especialidad, tenemos que contemplar. Entonces, en general, muy bien. Y lo estamos haciendo a través de un focus group, ¿verdad, Rubén? Así es como estamos trabajando. Rubén viene del Instituto de Planeación, está
aquí echándonos una charla. Yo, está de más que lo digan, quiero que se sientan muy cómodos. Si hay alguna llamada que tengan que atender de momento o algún mensaje, pues hacemos un algo, o sea, siéntanse muy cómodos. Está de más que lo digan, por supuesto, pero quise hacerlo así. Bien, entonces, por la forma en la que estuviste dando inflexión al tema, me gustaría si puedes continuar con la pregunta 3 y ahorita le paso la estafeta a José Wenceslao a ver qué nos dice. ¿Crees tú que los recursos humanos se están formando adecuadamente en este momento? La pregunta concreta dice, ¿crees que los recursos humanos que se están formando están preparados para el contexto actual? Es decir, esos estudiantes que tú percibiste, ¿qué les hacía falta? Les decía yo en el Focus Group, imagínate que pudieras hacer una redacción a la Universidad de Guanajuato, porque ahora su comentario bien directo, en donde le dijeras, oye, Universidad de Guanajuato, yo necesito que les des esto a los estudiantes, necesito que tengan esto otro, etc. Entonces, esa medición que hiciste de 4 estudiantes me parece fantástica. Me gustaría ampliar un poquito más de las 2 y de la 3. Sí estamos experimentando cambios, los retos me parece que son fuertes. A mí me parece que un reto que no sé por qué no se toca es la sustentabilidad. O sea, Celaya tiene sus pozos estresados ya y no salen tus retos. Digo, tampoco los trae aquí IPE. Mi compañero de la coordinación de agua rural dice, no, tenemos agua para 30 años. Espérate, están saliendo con arsénico. Traemos un chorro de insuficiencia renal. La municipalidad gasta cantidades estratosféricas en apoyo a la insuficiencia renal, porque es cara, una enfermedad cara, enfermedad del siglo XXI. Mucho vendrá del agua, no se sabe. Parece que van a hacer una gran investigación del Instituto Nacional del Agua para ver precisamente estos retos. El agua es base para la producción agropecuaria. Se sigue llevando agua a Jalisco, el famoso acuerdo de Chapala. Vimos que llovió un poco aquí, bien en la cuenca de la Independencia, en el norte del estado. La presa tiene agua y pum, se suelta. Y claro, dice con agua ahorita que tenemos agua para los riegos. Para mí el agua es un reto. Vamos a estar en una experiencia en Oaxaca, donde están preocupados por el agua y sus pozos están a 20 metros. Y aquí están a 200, 300 metros. Y ahí preocupados con 20. Y ahí están preocupados en tener un proyecto de un chorro de bordos, captación de agua de lluvia, saneamiento de sus ríos. Y es una área metropolitana similar a la Celaya. Y eso nos lleva a que en la retícula debieran los chavos contemplar sustentabilidad. Sustentabilidad y algo que no sé por qué nos enseñan las escuelas, los límites del crecimiento. El famoso estudio del Club de Roma, donde nos dice este mundo no es viable si no reducimos el consumo. O sea, si queremos vivir como vivimos, nos va a llevar, no nos alcanza, nos tenemos 2, 3, 5 kilómetros tierra, según la versión que quieras escuchar. Entonces, ¿cómo generar esto en la currícula? Entonces, un concepto de desarrollo donde el desarrollo no sea crecer, porque crecer, y más familias, y más lugares públicos, y más consumo de agua, y más dinero en la bolsa para consumir, tampoco es signo fehaciente de desarrollo. Yo creo que el desarrollo hoy, para mí, debería estar cuestionándose. Se gastan millones en los puentes de Honda y no hay para abrir un pozo. Entonces, son de esas cosas que, bueno, pues es que tienes que darle Honda porque fueron los convenios internacionales y porque si no Honda no se venía. Bueno, y la población. Y empleo mal pagado, de mala calidad que mencionaba como el prudente, ¿no? A mí me parece que son parte de esta indefinición de un verdadero desarrollo. Que yo ahí entiendo la sustentabilidad, entiendo un concepto educativo. O sea, a la gente si no le das, siente que no hay desarrollo. Y eso viene del desarrollo. Y
Y yo diría que no solo los alumnos de la Universidad de Guanajuato deberían de entrar en estos términos. Me decías que profundizar un poco en mi experiencia con los muchachos. Llenaron de chiripada. ¿Por qué? Porque prácticas profesionales voltean, uno de ellos dice, me mandaron a hacer eso, a la tierra, a sacar copias. Y tú dices, ¿qué hago sacando copias? Quiero aprender, etc. Un tipo con mucha calidad práctica. De chiripada llegan a desarrollo social y son aceptados por el programa Hábitat. ¿Qué hace el programa Hábitat? Un chorro de cosas puntuales en talleres como carpintería, sastrería, serigrafía, muchos oficios. Mis directivos los detectan, ven que vienen del desarrollo regional y me dicen, te los mando. Llegaron a la oficina después de una indefinición de dónde andar, qué hacer, qué no hacer. Yo les abro las puertas y dicen, bueno, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué han estudiado? Casi profesionistas de desarrollo regional. Pues enséñenme. Yo estoy viendo que mi gente lo que quiere en el área rural es que le des. Si hay una televisión, a los colas. Vivimos los colas para ver a las televisiones. No han llevado a la parte de subsidiariedad, ¿verdad? Porque el subsidiario es lo obligado, no total. Pero la gente es una de las grandes problemáticas de que tenemos en Celaya Nacional. Tú quieres convocar a la gente a plantear una planificación desde la gente, ¿cómo está? No hay asamblea. Hoy la asamblea es de crisis. Se ha perdido ese valor comunitario, que era la asamblea, el nombrar a sus autoridades en la asamblea. Hoy se escoge una autoridad. Tú, porque mandas. Y entonces se escoge una autoridad sin ganas, sin capacitación, sin vocación. Luego le pides un trabajo, pues no te da. Tenemos una estructura que generó hace muchos años el Estado, los consejos comunitarios en los 90 que están dormidos. Por eso aquí en Celaya, creo que en general el Estado. Y esto te lo platico porque también este año en Celaya se piloteó un proyecto desde ahí con este enfoque más humanista. Buenos días. ¿Qué pasa bien? Es delegado de José. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre es? Jorge Ramos. Gracias. Jorge. Martín, delegado. Entrando con más elementos, más capacidad de diálogo, ¿no? Bienvenido. Gracias. No sé si ya me voy a recibir. Yo quisiera, ahorita voy a pasar la palabra por ahí a José Wenceslao, pero porque había centrado un poco en el tema de los alumnos y esto, me va ayudando a mí mucho lo que me estás diciendo, y me va dando una forma acerca de lo que tenemos, qué competencias, qué habilidades, qué visiones la que tenemos que lograr. Ahora realmente mi compromiso es llevar tus palabras, las palabras de cada uno de ustedes y de los foros que van saliendo a la academia para la hora de hacer diseño curricular. Les falta esta materia, esta no hace falta, hay que meterlo por aquí, hay que reforzar esta actitud. Las competencias son actitudes, son conocimientos, son evidencias que nos ayudan de acuerdo a lo que me estás diciendo. Cuando tú termines voy a pasar la palabra a Rubén para ver qué creen en este sentido. Sí. Muy bien. Los muchachos llegan, yo les ofrezco un espacio y aquí es mi primera reflexión. Yo creo que aunque tú tengas un muchacho súper bien preparado en una currícula, pero si llega a una oficina donde no tiene la visión, y las conozco las oficinas, donde la visión es ponte a sacar copias, pues tendrás un excelente alumno súper bien formado, pero sacará copias. Sí. O sea, ¿con qué actitud llegan los chamacos a las oficinas a hacer sus prácticas? Muy dispuestos, pero ¿con qué actitud lo recibimos en las dependencias? Pues no me estorbes mucho, pero ahí y acompáñame. Y entonces yo aquí creo que a la universidad, y es algo que yo también lo voy a hacer, le faltaría hacer alianzas con las oficinas como para que donde practiquen los muchachos realmente se desarrollen, aprendan, vean. Pero eso implica que nosotros los funcionarios o quienes los recibamos
también tengamos formación o una, no puedo decir que no todos la tienen, pero que sí hay espacios. Me está llegando un grupo de 15 topógrafos e ingenieros civiles que han sido rechazados de otras instancias, de otras oficinas, porque ellos quieren hacer trabajo práctico y real. Lo único que me piden es llévame y recógeme. Yo te hago el levantamiento y te hago el ploteo y te hago todo. Los han rechazado y yo les digo, oye, yo necesito esto. Pero sé que a otro compañero no le interesa porque tienes tanta chamba que atender a un muchacho te va a implicar, te va a distraer o te va a implicar radicalmente. Yo los integré totalmente y les dije, en lo que ustedes crean que les guste, métanse. Entonces, primero, algo que descubrieron es el acercarse a elementos para acercarse al diálogo, la confianza. Les pedimos entrevistas personales con la gente, no, como que la entrevista en papel, sí, pero así una entrevista normal, acércate a platicar con la gente, listos. Entonces, eran muchachos del desarrollo regional. Con maestros que trabajan conmigo, si se puede decir así, porque los invitamos a foros, a algunos de los maestros de ellos. Sí entraron a ser parte del equipo, sí tienen la capacidad de ser equipo. Fuimos parte, tú eres compañero de él, los asignamos a cada uno de los polos del municipio, fueron compañeros de los promotores, ahí en la parte, esa parte bien. Les pedimos, por ejemplo, que nos hicieran una tarea estadística, donde nos hicieran una actualización de una ficha por comunidad, una ficha monográfica. No fueron capaces de organizarse. Les faltó tiempo, no tenían en la oficina no tenemos el internet abierto en nuestra oficina. Abres una página y te bloquea. Entonces, pues ya no tuvieron forma de hacerlo, pero tampoco tuvieron la actitud de dar un poquito más. Dos de los 4, 2 entregaron un trabajo a medias. Pero yo los sentí como interesados, cercanos, disponibles, como buena actitud, con muchos elementos teóricos, pero igual sin una claridad de este desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Yo les preguntaba, ¿qué es el desarrollo? Pues como que hay mucha teoría del desarrollo. Como una competencia transversal necesaria para poder organizar los proyectos, que es también algo que ha salido en los otros foros. La gente necesita no solamente su capacidad técnica, a lo que se dedica, sino habilidades transversales de comunicación, solución de conflictos, creación de herramientas que les permitan estructurar el pensamiento. Mira que volví a salir en este momento. Bien, quisiera, si tú me lo permites, Rubén, pasar ahora contigo a ese tema antes de regresar con José y con el nuevo compañero que se incorpora, Jorge, y regresar contigo, Rubén. ¿Tú crees que los recursos humanos se están formando, están preparados en el contexto actual desde tu vista, desde la opinión? Si estuvieras no en un foro como este, sino platicando con alguien y te dijeran, ¿qué observas de los chicos nuevos que están saliendo? ¿Qué piensas de las universidades? Fíjate que primero coincido en varios de los planteamientos que nos hace Francisco. Sí deja muy claro que los problemas que revisamos de la región fueron denunciativos. Tenemos más información, tenemos cerca de 10 contextos en los cuales tenemos que analizar problemáticas específicas, desde la parte de la pobreza, el desarrollo educativo, los servicios de salud, los sistemas de movilidad municipal, la gestión estratégica del agua, el peligro que ya mencionamos, la mala calidad del aire, la baja rentabilidad en el sector agrícola. ¿Cómo podemos tener acceso a esta información? ¿Hay alguna referencia? ¿Nos puede dejar alguna memoria digital de lo que trae? Con gusto, estos programas apenas estamos por publicarlos. Si me dan la oportunidad, me llevo el compromiso a revisar con sería interesantísimo la institución para poder ya sea la versión base de lo que es el programa regional, el plan estatal, y con todo gusto, de hecho, el licenciado que es uno de nuestros consejeros ahí en el planeta. Y pues vamos a podernos vincular
información para la región y creo que es importantísimo que estén en las manos de los académicos y de las instancias municipales. Sí, sin duda. Nada más que por el obvio de tiempo, por el enfoque en 2 semanas tratar toda esta temática está un poco complicado. Aterrizando en el tema de los estudiantes, yo también he tenido contacto más con la gente del desarrollo regional del Campus León y estuve en un coloquio que organizaron los estudiantes del 7º semestre hace un mes y medio. Y me encontré que uno de los ponentes, que fue el doctor Jaime Ramírez Bravo, les empezó a preguntar: a ver, ¿a quién confianza? Todo el cobarde, todo el mundo. ¿A ver, a quién confianza? ¿Quién conoce Victoria? Nadie conoce Victoria. Oye, a ver, dime qué población, ¿tú de dónde eres? No, pues yo soy de León. A ver, dime qué población tiene el municipio de León. Y así les hizo 10 o 15 preguntas relativas a población, territorio, las materias contextuales. Y los chavos no tenían una referencia. Más, les pregunto: ¿ustedes conocen el plan de gobierno? ¿Conocen el plan estatal de desarrollo? ¿Conocen los programas municipales? Nada. Y está a un clic de distancia. Abrir las páginas del gobierno del estado, las dependencias municipales, y empezar a bajar información. Tal vez no sea una falta de interés de los muchachos, tal vez sea yo lo señalaba, una falta de vinculación real entre lo que es el sector gubernamental y el sector académico para potenciar estos estudiantes. ¿Por qué? Porque a veces bien dices, nosotros ya tenemos una metodología para hacer las cosas y lo tenemos en la ficha tal y esto es lo que tenemos que hacer. Y está bien claro, tenemos hasta un manual, pero los chavos traen las ideas, traen los conceptos, pero no van a aterrizar bien la práctica en un contexto específico, salvo en casos muy específicos como topógrafos y ingenieros civiles, que son aspectos que pueden hacer en cualquier empresa o organización. Entonces creo que faltaría eso, más que una revisión de la actitud de los chavos. Tal vez sería: sí, vamos a darle la teoría, pero no lo saquemos a la carrera, vamos a darles uno o 2 semestres más de una vinculación real con el mundo laboral. Porque es complicado, lo sacas a la empresa, pero si la empresa no está teniendo un incentivo para contratar a estos estudiantes, te piden luego la experiencia. Y esa experiencia, no, pues hice mis prácticas en el planeta o en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. ¿Y qué hiciste? Pues ¿qué copias? Sí. No, ¿sabes qué es? Eso no me copia. Entonces creo que es tener un poquito más esos mecanismos de vinculación hacia la práctica laboral. Una formación más aterrizada en la realidad. Yo defiendo eso, porque sí lo tienen en teoría, pero no conocen Victoria. Ni conocen un plan de crecimiento, o no saben la estadística de su propio municipio. O a lo mejor la saben porque son chavos del TIC. Sí, por ejemplo, estos 4 muchachos llegaron en redes sociales, mucha comunicación, todo lo de Ayotzinapa pues lo traían, porque Ayotzinapa fue en las redes sociales. Y estos jóvenes vivan con eso, pero no encontraban eco en otros espacios. Esta inquietud de Ayotzinapa por su formación y su ser vinculado a las redes sociales hizo que nosotros platicáramos esos temas en el equipo, por ejemplo. Decidimos entrar a eso porque es su inquietud expresada en un contexto. Que un par de veces trabajamos en el Ayotzinapa y qué implicaba para el municipio de Celaya y su desarrollo. Porque además es algo que está generando el país o generando el país con mucho movimiento. Sí, sin duda. Entonces, no es que estén desconectados de la estadística a través de clics se conectan, pero el contacto con la gente les cuesta, o entender las problemáticas. Si nos cuesta un poco a nosotros por
¿por qué los productores no se organizan para producir? Yo esperaba, y yo esperaría que ellos también entren a esa búsqueda. Y va las herramientas de comunicación, que estoy entendiendo las necesidades que tienen. Sí, herramientas de comunicación, pero de análisis también. Sí, claro. Ellos tuvieron una experiencia muy interesante porque con los dos asesores, y uno lo convocaste a José Luis Sauza, más que vino a la Barcelona. Ayer quedó de venir, quizás si no con ellos estamos teniendo una práctica de análisis de la realidad. Se pilotearon 6 comunidades, se trató de detectar la problemática en general de las comunidades y luego de analizar. Ellos agradecían mucho eso, que hubieran podido entrar en contacto con una comunidad que analizara su problemática. Decían, pues es que ya voy a entender. Por eso digo que también no solo basta que el muchacho aprenda a buscar cosas, sino que luego los funcionarios lo hagamos. Yo me he quejado y lo digo que para mí no hay un plan municipal de desarrollo rural. Hay acciones, hay N programas que intentan aplicarse, pero no hay un plan estructurado como tal. Se lo dije a Javier una cosa hace un mes que vine acá. Le dije, es que yo tengo 2 superconsejos municipales rurales, el Comunder y el Ecoclave, que tiene una comisión rural. ¿Qué ve la comisión rural de Ecoclave? Obra, infraestructuras. Se soban las manos cada mes para ver cuántos pavimentos se van a gestionar. Pero los pavimentos no es el desarrollo. ¿Quién me dice cuántos productores de caballo? Nadie sabe. Nadie sabe. Les hemos preguntado a los delegados. No hay datos, porque son y no son, dejan de ser, dependen de chivas. La Universidad Politécnica trajo su feria internacional de la cabra. Apenas hace poco, ¿no? ¿Sabes cuántos tienen que ser? Como 10 personas, al final 3 personas. Y tú dices, bueno, pues estamos en la cuna de la cabra de la cajeta. Pero no quieren ir, no quieren organizarse. ¿Por qué? ¿Cómo planificar desde ellos? La Asociación Ganadera Local de Porcicultores le presentó a FITCO un proyecto de 12 millones de pesos para un centro de acopio de leche, de vaca y de cabra. Fíjate, ahí a mí me surgió una competencia regresando, porque yo comentaba, al hablar de estos temas sin duda nos va a abrir espacios para ir a situaciones bien interesantes, y lo que estoy tratando por todos los medios es de retratar esa necesidad. ¿Cómo le hago para responder a eso? Y eso que me hablas es la necesidad dinámica de grupos. A nivel competencia es instalar a los estudiantes que están haciendo este tipo de especialidades. Ya está toda la parte de técnica, ya está la parte de conocimiento básico. Pero entonces decíamos planeación, conocimiento y manejo de dinámica de grupos. Sí, por supuesto que esa es una competencia que está saliendo bien inherente. A mí se me antojaría también preguntarte, Francisco, Wenceslao, Bueno, sí. ¿tú qué piensas de ello? Y también aprovechar la experiencia de Jorge, porque tú que estás directamente en Ojo Seco, sin duda podrás ver muchas cosas que están pasando ahí en tu propia área de trabajo, propia comunidad. Sí, adelante, Wenceslao. Sí, bueno, sí, indudablemente que coincido con las opiniones que han vertido aquí, porque sí, efectivamente es una realidad que estamos viviendo. La tercera pregunta dice que si la formación de los estudiantes es correcta para estar en posibilidades a ese desarrollo. Yo digo que no está. La gran mayoría de los proyectos que se ven aquí, principalmente de tipo oficial, gubernamental, son de Logrón, porque pues resuelven muy poco y en algunos lugares, en algunas formas, crean más problemas. Y realmente no se está enfocando, no se está viendo aquellos problemas que sí podrían resolver gran parte de la problemática que vive la comunidad en general. Me ha tocado participar
en 2 o 3 ocasiones en una invitación que nos hizo Celsitec. Tuvimos ahí la oportunidad de platicar con los muchachos. La verdad para mí es desesperante y incomprensible el desinterés que tienen los muchachos. No les interesa absolutamente nada y no saben nada. Yo esta última vez tuve la oportunidad de platicar un poquito sobre la situación actual del campo de Celaya. Desconocen, no saben cuántas unidades, no saben qué producción tenemos. Y aquí me llamó mucho la atención el hecho de que en la página del municipio, información del sector agropecuario está totalmente abandonada, no hay, siendo un sector pues económicamente importante porque arroja hasta el año del 2012 alrededor de 800.000 millones de pesos el valor de la producción. Sin embargo no se considera en esa página del municipio. Entonces pues ya desde ahí estamos, creo que un poquito mal, ¿no? Y muchos de estos muchachos de Celsitec son rurales. Deberían. Los chavos que venían de comunidades de sector 1, Luis que es el maestro académico, entonces él ya había hecho su idea. Y un poquito, pero las otras 2 muchachas que además dicen que la carrera de desarrollo regional, muchas muchachas que en una parte en esa tierra, y solo 2 chavos. O sea, muchas mujeres. ¿Por qué se metieron ahí? Pues es donde nuestros papás sí nos dejaron estudiar. Porque no se fueron lejos. El chavo como que todavía sale lejos. En el Celsitec muchos son rurales. Pero... Bueno, sin duda esto, digo, una vez que ustedes nos están haciendo el favor de compartir, ahora el reto académico es buscar cómo despegar esto, ¿no? Y me gustaría también aprovechar, como dije antes, Jorge, que estás aquí, ¿qué pasa en tu comunidad? Pero nada más quisiera agregar dos cosas más. Creo que es muy importante la vinculación entre todas las instituciones. No hay vinculación. Y prueba de ello, pues aquí la tenemos, ¿verdad? Que venimos, no sabemos a qué veníamos, ¿no? O sea, con toda sinceridad y bueno, con la forma de decir las verdades. Gracias, pues, esto es. Y creo que es preocupante. Y en el momento que estamos viviendo es muy importante para poder resolver toda la problemática que tenemos encima. Creo que la vinculación es sumamente... La comunicación entre distintos. Sí. No nomás me ha tocado participar en 2 proyectos municipales, uno es turismo rural, en donde pues nos estamos dando cuenta que pues sí, efectivamente hay material en la zona, 2 o 3 zonas que hay posibilidades de desarrollar esa actividad. Sin embargo, pues hay un desconocimiento y lo que es peor, no sabe uno o no saben por dónde atacar o por dónde empezar ese problema. El otro proyecto que me ha tocado participar, el Instituto Municipal de Ecología está desarrollando un programa de áreas naturales protegidas. Son 3 áreas naturales protegidas aquí en el municipio. Y pues también vemos la falta de interés de la gente, la falta de participación de otras instituciones que tienen que ver, pues que deberían estar involucradas, la Secretaría de Agricultura, Desarrollo lo que era antes, que maneja la cuestión regional, SEDATU ahora, no participa, y gran parte de la superficie de esas áreas se equilibra. Entonces, traemos ahí también muchas áreas de el instituto va prácticamente solo. Qué bueno que la universidad decidió voltear los ojos a ver qué está pasando ahora, ¿verdad? Mira, por ejemplo, el papel de la Universidad de Guanajuato con nosotros en el Comunder.
o de mi experiencia en desarrollo rural. Entrando yo en esta administración, nos dicen tal vez, bueno, quiero hacer un proyecto de arriba. Me invitan. Y pues como que quería que las enfermeras fueran a hacer servicios a las comunidades, como lo hacen en algunas, incluso creo que hacen en algunos estudios de mucho tiempo. No sé si han ido allá con ustedes. Entonces le planteamos, ayúdenos a generar el empoderamiento de los consejos comunitarios, de la gente. O sea, necesitamos que la gente tome en sus manos su desarrollo. Pues como que es eso. Después han sido muy esporádicos en el común de cuando Zagarpa te presenta el común cada año, al empezar el año te convoca, llega Zagarpa y el jefe del distrito C4 y no el Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable, porque la ley de desarrollo rural y te habla de una supermesa donde vas a sentar hasta el del IMSS lo vas a sentar, porque la ley te permite sentar a todos a generar desarrollo rural sustentable. O sea, el de Zagarpa va porque lo mandan. ¿Y quién va? O sea, que le tocó. Ahí está. Y además es el secretario técnico. ¿Y quién más va? Pues los consejeros que más o menos son nacidos, nosotros, porque somos los que nos toca coordinar, los que convocamos. Y Catán, la Asociación Ganadera, algunas asociaciones civiles. Pero la Universidad de Guanajuato fue muy fluctuante. La penúltima vez que fueron, llegaron hasta ahí dos compañeros que no han venido nunca. ¿No? Porque yo creo que rebotó el correo de la secretaria de la universidad, sí. Y yo creo que los mandaron. Y no, sería muy interesante que este trabajo de los muchachos que vinieron a hacerlo documentaran más profundo en la universidad. Nos ofrecieron ese servicio. Las fichas monográficas que habían empezado los muchachos las hicieran más formales y hasta firmadas como una revista interesante para darle valor académico. Ahí quedamos, ya no fueron a decir. Entonces, me parece que esto también pasa con los muchachos. No tenemos una vinculación universidad. Sí, es algo que ha salido repetitivamente, la necesidad de la vinculación, inclusive para que ellos sepan realmente cómo poner en práctica, no dejarlo para abrir ese espacio. ¿Qué tipo de problema realmente se va a enfrentar cuando llegue el momento? Con la parte profesional. Oye, y aprovechando, Jorge, que estás por aquí, ¿qué es lo que está pasando con José? Ahora que llegó la Honda, ahora que llegó la Mazda, que estamos en Celaya en medio de todo esto, ¿qué pasa con la gente de tu comunidad? Pues antes que nada necesito comunicarme. Gracias a ti por lo que está pasando en mi comunidad es como una fábrica nada más de jóvenes para que trabajen en las empresas, porque salen de la secundaria y ellos no ven más adelante que voy a salir, voy a ganar 1,000 pesos, 800 en una fábrica. No tienen una visión grande, una visión de crecimiento para su comunidad. De hecho, estamos en un estancamiento pues grande porque todas las personas así son, salen de secundaria, fábrica, salen de secundaria, fábrica. Ellos ya no están viendo, no tienen la visión de crecimiento, de decir cómo puedo ayudar yo a mi comunidad, o las personas que sí pudieron salir a seguir estudiando fuera y que se hicieron profesionales, no dicen voy a ayudar a Joseco en esta cuestión, porque salen y a lo mejor lo que estudiaron fue computación y todos los que estudian computación no tienen más a dónde ir y terminan en la fábrica también, y el profesional que salió de la secundaria termina haciendo lo mismo. Entonces pueden llegar muchas empresas pueden llegar, pero esas empresas, ¿qué le dejan a nuestras comunidades? ¿O qué le dejan a nuestra gente? ¿Sí? Porque sí se puede manejar mucho dinero en cuestiones de segalla como recaudación, pero a nuestra gente no está dejando nada que enseñe exactamente. Eso es lo que está pasando. Las cosas de tradición que son la agricultura o la ganadería, que como dijeron hace rato, si
somos la cuna de la cajeta, de las cabras, del queso, pues también están en algo estancado también, porque no hay para dónde. Haría falta entonces esos nuevos estudiantes, líderes, gestores comprometidos con esa idea puesta en la cabeza de voy a regresar a Consejo, voy a llevar los conocimientos para allá, y no tienen una visión corta, que a veces es interesante en las competencias, que inclusive los que estudiaron computación, dijiste, acaban haciendo lo mismo que los que no estudiaron, ¿verdad? Y van a dar a las fábricas también. Sí, no, es que sí tienen que si están estudiando en una escuela o están trabajando en algo, es decir, ¿qué voy a hacer más adelante? ¿Qué voy a hacer por ayudar? ¿Qué voy a hacer para crecer yo como persona? Y no, acabé estudiando esto y terminé lo mismo. Y eso es lo que pasa muchas veces. Entonces, sí tenemos que, antes que nada, es como se preparar a los jóvenes para que trabajen en algo en lo que estudiaron, pero lo que estudiaron sea algo que ayude a la región. Fíjense cómo ha pasado lo mismo en los foros, como que las preguntas están relacionadas y a veces es difícil no brincar. La pregunta 4 dice, ¿consideras que la oferta educativa actual responde a las necesidades del contexto actual y a las necesidades futuras? De alguna manera lo hemos tratado, pero viene una pregunta que se me hace muy interesante. Voy repasando cada una por no dejar ninguna y ver qué es lo que podemos aportar en ese contexto. ¿Qué competencias profesionales crees que necesitan las personas para responder a las necesidades del sector productivo? Yo ya tengo algunas propuestas que hacer en función de lo que dijeron, pero la pregunta que viene en la 6 me ha hecho mucho eco, porque es cuando les digo, a ver, vamos a hacer un checklist. ¿Qué necesidades educativas y profesionales requiere la empresa en cada uno de los sectores que ustedes representan? Entonces, ahí yo te preguntaría a ti primero, si pusiéramos nombres, vayamos a nuestra mente, trabajo en equipo, liderazgo, planeación, comunicación, dinámica de grupos, pero siempre que yo hago una lista como esta, resulta que estoy induciendo un poco en la respuesta, nomás lo hago como una idea. ¿Cuáles serían esas competencias que tú crees que le hacen falta al próximo egresado que van a ser quien va a guiar estos temas de los que estamos hablando de crecimiento regional? Sí, indudablemente hablamos del liderazgo en forma general. Yo creo que el autoliderazgo es el factor clave, el conocerte, el saber tus potencialidades, tus habilidades, estructurar un plan de vida y carrera que es la consecuencia lógica de hacer una revisión de los aspectos y un seguimiento al mismo. Entonces, el valor principal que creo que a todos los mexicanos nos hace mucho bien es ser autolíderes. Nadie me va a decir cómo ser un mejor líder, pero el liderazgo de los estudiantes tiene que ser algo clave. Creo que de ahí se pudieran desprender todos los demás años. Y en lo técnico, hablabas, por ejemplo, que se acostumbran, estamos a un clic, pero no se meten. Entonces, ¿qué otra competencia, o más allá, que no es mi área de conocimiento en la que tú estás, el conocimiento crece tanto que diversifica y sería totalmente inadecuado decir que uno conoce todos los temas? Desde el punto de vista técnico, yo voy a poner un ejemplo. ¿Sabes que necesitamos topógrafos que sepan hacer esto? O necesitamos eso. No sé si me refiero ahora a la pregunta, no nada más a las competencias transversales, sino en los verticales. A lo mejor ya tenemos las materias, pero sí nos ayudaría mucho. Un buen técnico en este tema debe saber esto, un buen técnico en este tema debe saber esto. Y luego vamos a bajar el tema también contigo para no tendremos que usar a veces palabras técnicas, sino decir, ¿sabes qué? Yo necesito que la gente de mi rancho sepa esto, que sepa elaborar la leche, que sepa, no sé, etc. Sí, en mi área de competencia lo que puedo percibir es que las administraciones municipales tienen una carencia enorme de personal altamente especializado en políticas públicas. Wow. Suena raro, pero si tú vas a un municipio pequeño como cualquiera que quieras, preguntas en las direcciones, oye, ¿quién es el encargado de desarrollo rural? Puede ser quien sea y posiblemente no tenga el perfil mínimo para poder ejecutar una función profesional y poder atender bien a los ciudadanos. Entonces necesitamos funcionarios públicos que estén bien capacitados en políticas públicas,
técnicas, en las materias específicas de desarrollo económico, desarrollo social, etcétera, etcétera. Si esto lo trasladamos a escala de todas las dependencias y entidades que trabajamos en toda la región, tendríamos funcionarios públicos altamente capacitados, comprometidos con el trabajo y que no están solamente buscando la quincena. Eso viendo que está desarrollo regional con una de las carreras de la universidad y específicamente tendríamos que tener funcionarios politólogos públicos bajo la carrera pues ya estudiada en la universidad, o al menos que en las diferentes carreras que tienen que ver con las ciencias sociales se haga más énfasis en lo que es el tema de la función pública. Okay. Bien, interesante. Ahora cambiaría un poco contigo, Wenceslao. Sí. Contigo, con quien quiero tomar la palabra. ¿Qué crees que necesitan? Insisto, no es mi área de conocimiento ahora. Me voy no nada más a esta parte que ya hablamos de las competencias transversales. En lo técnico, tú dirías que sepan esto, que sepan esto. Una gente que quiera trabajar en desarrollo regional, ¿qué conocimientos necesita tener? Bueno, yo creo que en cuanto a conocimientos teóricos, podríamos decir que hay un 70 o un 80%, digamos, completo. Pero creo lo más importante es la falta de vinculación que haya tenido ese estudiante con la problemática donde vaya a aterrizar. Ahora, tú comentabas algo sobre la cuestión de pues, más eficiencia en el sector público. Pues sí, efectivamente, hay una deficiencia. El problema es cómo, porque si ustedes se dan cuenta, cada administración entran y salen cientos de personas que pues que no están preparadas para ello, pero pues participaron con el candidato, con la persona. Entonces, pues ese sistema, pues cómo romperlo, creo que ese sería el problema. Yo lo veo no nada más aquí, eso se repite. Entonces sí, sin duda es una problemática inherente a la forma de gestión. Pero independientemente de estas personas así, imaginemos a alguien que no necesariamente está en la administración pública, que quiere desde su propio despacho, desde su propia consultoría, dedicarse a esto. Aquel que quiere dedicarse a esto, ¿qué debe saber? Yo diría, por ejemplo, si me lo permiten, en un símil que todos entendemos, quien quiera ser abogado necesita saber derecho civil, derecho constitucional, las bases de derecho romano, derecho penal, a eso me refiero, independientemente si estamos abogados adecuados en los puestos adecuados. ¿Cuál sería el conocimiento que necesita el abogado? Ahora hacemos la metáfora, alguien que se dedica a desarrollo regional. Se van a repetir en determinado momento, si alguna idea les surge por ahí. Creo que esto deben de saber, nos ayudaría mucho. Revisé muy en términos generales la currícula de desarrollo regional y veo que no tiene de la universidad. Y veo que no tiene, por ejemplo, muy claro una materia específica que tenga que ver con geografía y territorio. Eso es importante. Una gente que se dedica al desarrollo regional tiene que conocer el territorio, sus potencialidades, sus carencias, todo lo que tiene que ver con el territorio, la delimitación, inclusive la historia. De otra manera, estamos así como que haciendo desarrollistas regionales que no tienen como mucha claridad en el enfoque. Muchas gracias, Rubén, por esta. A mí me gustaría contestar esta pregunta con mi sueño. A ver, esto es lo que se trata. Con mi sueño. Sí. Yo creo que como sociedad, como ciudadanos, tengo una experiencia que me lo corrobora porque me tocó vivir muchos años fuera de ciudades. Somos como un hormiguero donde cada hormiga hace lo suyo, pero no tenemos la visión del hormiguero. Sí. Para mí se está perdiendo el sentido del desarrollo, el sentido de la vida, voy a llamarlo así más drásticamente. Se trabaja pues porque es lo que sigue, me voy al CCT, acabo contratándome, me caso, me voy al norte o ahí tengo mis hijitos y ahí voy.
pero no hemos hecho el ejercicio porque no nos lo deja la educación, la televisión, las escuelas, y no solo la universidad. No hemos hecho el ejercicio de decir cómo estamos, cómo queremos estar y cómo lo vamos a hacer para llegar a ese nuestro sueño. O sea, yo soy ingeniero civil, soy técnico, yo tengo los elementos técnicos, que sea 80% ingeniería en la escuela, para poder llegar y contratarme en ICA, contratarme si tengo suerte. Me hubiera podido contratar o poner mi propio negocio, así fue mi vida. Sí. Pero después yo entendí que este México no va a cambiar si no nos ponemos a analizar dónde estamos y a dónde vamos. Y entonces yo me quise proponer mi primera tesis, aquí que empecé fue, a ver, yo creo que se está creciendo, voy a aportar para que haya un desarrollo ordenado, un crecimiento ordenado. Mi director de escuela me conecta con el director de desarrollo urbano de Celaya, que era su compañero. Me perdí en el caos de la información. No tenía nada. Dije, no, ¿qué voy a meter en esta bronca? Me muere. Y me convencen de diseñar una estructura para un gimnasio auditorio. Y eso fue mi segunda tesis. Yo dije, no soy yo, no me entiendo. Yo le quería proponer a la universidad una materia donde el chavo conociera su realidad. A base de leer, a base de autoformarse, a ver, ¿cómo están los medios de comunicación, compañero? En manos de quién están, ¿qué nos dicen los medios de comunicación? ¿Qué medios de comunicación alternativos? O sea, ¿cómo está el dinero? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está la ecología? Era como una materia, porque yo lo viví, donde siempre hicieras análisis de la realidad. ¿Qué está pasando? Saber por qué hago las cosas. Saber por qué, exacto. ¿Qué está pasando en Guanajuato? ¿Por qué no llueve? ¿O por qué están queriendo? ¿O por qué en la zona norte hay 20,000 casos de fluorosis? Porque ya los hay. Bueno, entonces, yo, ingeniero civil, cuando vaya a hacer una obra, tendré que saber ese contexto social, político, económico. Cuando pasó el tiempo, yo me fui a Chiapas. Y en Chiapas, cuando me tocó vivir del 95 al 2006, el conflicto zapatista, y yo descubrí que los compañeros querían vida digna. Y entonces, ¿cuál es la vida digna? Tener un techo suficiente, tener alimentación, tener tus caminos, tu transporte, el transporte de infame, en fin. Entonces, la vida digna es lo que buscamos. No la riqueza por la riqueza, no salir de la pobreza por salir de la pobreza, sino yo descubrí de los más pobres en México, de los chiapanecos, que sí hay un rumbo que se puede definir con ellos mismos, ¿sí? Y que ese rumbo te lleva a definir tus planes económicos, tus planes educativos. Y les pega lo que nos decía Jorge también, no saben. No saben. Pero tú le dices a José, ¿cuál es su función en el municipio? Tampoco lo sabemos. Y es una de las zonas turísticas, está en la zona de la Gavia, de la arqueología de la Gavia, y tienen un potencial ahí arqueológico, ahí tienen los tepancates que nos llevaste a ver, Jorge, y es una zona de producción agropecuaria, y es una zona expulsora de migrantes. O sea, ese es Ojoseco. Ahora, ¿qué dice Ojoseco de sí mismo y a dónde quiere ir Ojoseco? Están los chavos que nos ayuden a eso. Chavos y funcionarios. Chavos y que nos digan, a ver, para que Ojoseco sea feliz y sustentable, y que sea sustentable para el municipio de Celaya y para la nación, ¿cuál es la vocación de Ojoseco? Aquí hay algún ingeniero que nos insiste mucho en la vocación de la tierra. Y te pongo un ejemplo. Creo que fuimos a Oaxaca. La asociación civil que trae este proyecto hidropluvial, esta preocupación por el agua de Oaxaca, está inconforme porque el gobierno está decidiendo hacer una mega presa a 200 kilómetros de la ciudad. Pero es una mega presa. Los bonos que te van a dar la presa y la nota que le vas a bajar al agua mundial o no sé quién, una mega presa, el realito, como les quiero hacer.
Y la propuesta alterna es convence a la gente de hacer cientos de bordos, porque Oaxaca tiene esos cerros. Eso es algo que no tiene Celaya. En la cuenca donde están los tres valles de la ciudad de Oaxaca tiene altas microcuencas. En lugar de hacer una mega presa carísima, lejana, podrían hacerse cientos de pequeñas un programa de bodería bien llevado. Pero eso te implica entonces que tengas técnicos con conciencia social. Viste en otro punto. El técnico con conciencia social es, yo soñaba en que cuando un chavo de ingeniería civil en quinto semestre, después de medio conocer su país, dijera, oye, no me voy a contratar con tal empresa porque esa obra va a impactar negativamente. Tengo algo más valioso en mi formación que solo contratarme con X empresa que va a ser una mega carretera y nos va a pagar. Hay un bien mayor. Descubrí que puedo ser técnico, pero que quiero mi país. Y quiero un país distinto, porque yo no quiero 50 millones de pobres. Y salen los agrónomos del TEC de Roque. ¿Y a dónde van a dar? Pues donde me contraten. Al invernadero de Javier Segura sería ideal. Pero ¿dónde llega el otro? Porque al invernadero de la agroindustrial, de Piero Salantini o de Javier Segura, van a contratar uno. Y los otros 40 que egresaron, ¿dónde van a andar? Intentando hacer un proyectito de extensionismo, a ver si me lo prepara. Necesitamos, y concluyo con esto, desde hace 3-4 años estamos proponiéndole al gobierno estatal algo que llamamos una brigada piloto. Una brigada piloto es un equipo interdisciplinario, técnicos y sociales, ciencias sociales, ciencias exactamente, en donde juntos desarrollen un proyecto comunitario, un plan. La idea es llegar 5 personas, se lo propusimos a Dorna, se lo propusimos a Incandural, se lo propusimos a Zagata, se lo propusimos a Vegeta. Vegeta tiene las brigades. Métete, insértate, convéncete, te vamos a dar esta chamba y te vamos a pagar bien. Pero aquí con esta comunidad, pues vamos a ponernos. Y vamos a suponer que una brigada haga 5 comunidades de la zona sur de Celaya. Y pediría INFA con un área de respuesta homogénea. Sin clima similar, tierra similar, vocación agropecuaria similar. Entonces, estos 5 gentes se van a dedicar a estar con la gente y empezar a ganar confianza con la gente. Porque hay un compromiso de estar, pero ¿qué tengo la chamba segura? Soy parte de la brigada piloto. Así le llamamos al proyecto. Y entonces vamos a hacer el diagnóstico de la comunidad, pero con la gente. No desde el clic del internet, sino que vamos a platicar con la gente y decir, a ver, cuáles son sus problemas, por qué, vamos a ver qué es primero, si la falta de agua o la migración. Eso es lo que hicimos este año con José Luis Sausa, que ojalá nos platique primero con porque ellos fueron los gestores de los consejos comunitarios en este método en tiempos de Carlos Medina. Y es lo que vivieron estos 4 chavos que estuvieron estos 3 meses con nosotros y dicen, esto es lo que queremos. Entonces, la brigada tiene que llegar, conocer la comunidad, la problemática de las mujeres, problemática de salud, problemática del deporte, la droga. Entonces, yo ya tengo el mapa de la comunidad y analicé las causas, porque eso se hace en las dinámicas con la gente. A esto nosotros llamamos educación popular. Y es educación popular con humanismo, donde el centro es la gente y no la chiva. Pero tienes que saber a dónde vas, tienes que saber y buscar sustentabilidad, que no te lleve un periodo corto. Exacto. Entonces este grupo que está acompañando estas 5 o 6 comunidades se va a juntar con otro grupo que está acompañando otras, y juntos, y la academia y el gobierno y el lugar nos dicen por aquí sí. Y la gente te va a decir por aquí no. Y entonces tiene que hacerlo con la gente. En el método que usamos estos 3 meses, primero era detectar las problemáticas, segundo analizarlas y luego soñar. ¿Qué sueña la gente? Se lo preguntamos. ¿Y
cuando tú sistematizas ese sueño, ahí están los grandes. ¿Cómo se van amarrando? Porque la pregunta que viene es, ¿cuál es la actitud del profesionista que nos has dado una charla interesante, bien interesante? Pero ahora lo que yo digo es el reto de nosotros, ¿cómo le vamos a hacer para nada? Te voy a decir cómo lo hace la Universidad de la Tierra de Oaxaca, que no es universidad, sino es una ACE. Excelente. Nunca educan si la gente no te pide. Es decir, la Universidad de la Tierra de Oaxaca nace de movimientos educativos muy radicales. Si tú no me dices a mí en qué te educo, yo no te educo. Entonces, ese es un principio muy cañón. Si yo fuera presidente del país, quitaría todos los programas. ¿Y cómo más hacen daño? Porque la gente nada más está tirando la mano. Y entonces la gente tendría que decir, caray, como ese ejemplo de la vaquita, que llegó un alumno y su maestra a un lugar muy lejano y encontraron una familia muy jodida, bien pobre. ¿Y por qué? Pues solo tenían una vaquita. Y pues medio la arruinaron y de la lechita de diario tomaban y vendían. Aquel muchacho, aquel maestro se fueron muy tristes. Ya cuando iban de salida, ya a 1 kilómetro del pobladito de las casitas, se encuentran en la vaca y el maestro le dice, vamos a matar. No, pero ¿cómo maestro si es su único sustento? Ya las amigos. Porque les hace daño la vaca. Mataron a la vaca y cuando regresan al año siguiente están mucho mejor. ¿Por qué? Porque la gente sin la vaca tuvo que ponerse a pensar qué hacer. Y descubrieron y potencializaron lo que les tenían. Entonces, seguimos dándole a la gente lo que a alguien le interesa. Les damos su vaquita y ahí se lo mantenemos. O sea, desgraciadamente, mira, hay análisis, donde la gente en Chiapas, de tener menos hijos, volvió a tener más por la beca de oportunidad. Pues si teniendo otro hijo, nada más $2,000 más, pues Nos metimos al tema de actitudes y valores bien interesante. Ahora, ¿cómo genero ese desarrollo con la gente? Entonces, pues ahí tendríamos que planificar con la gente. Y sí, necesitamos asesores que nos digan el petróleo, cómo anda el petróleo en México, cómo anda el agua, los mercados, el alimento, la nutrición. Y tenemos la estructura, fíjate, los consejos comunitarios tienen 9, son 9 consejos comunitarios por comunidad: salud, deporte, educación, seguridad, ecología, economía. Ahí están los chavos para que puedan hacer ese plan integral. O sea, nosotros al desarrollo le llamamos integral. O es integral o no es desarrollo. Sí, porque de otra manera sería un chipote nada más en la pelota y entonces esto... Hago mucho deporte, pero si el deporte no me trae además un proceso educativo, respeto a las viejitas. Si el deporte me va a traer alcohol en la cancha representando la regla, pues mejor no hago deporte. Claro, el que viene del alcohol va a encontrar esta forma de nivel del deporte. Ahora, para mí el reto está en poner el eje en la comunidad, en lo social, en el grupo social. La universidad tendría que formar chavos para atender a esos grupos sociales. El municipio tendría que tener enfocado su desarrollo a los grupos sociales. O sea, ¿cuál es el desarrollo que soñamos para Ojoseco? El que Ojoseco diga. Entonces yo tengo que ponerle ahí técnicos y sociales que me ayuden a descubrir eso. Que me ayuden a descubrir el plan. Ahora sí que como yo hago un plan de vida personal y luego hago un plan de vida familiar con mi pareja, y luego hago un plan empresarial con mi chamba, también tenemos que tener un plan comunitario en la comunidad. ¿Qué fiesta voy a celebrar? ¿Cómo voy a cuidar el agua? ¿Cómo voy a cuidar mis cerros? ¿Cómo voy a cuidar a los animalitos? ¿Cómo voy a atender a mis migrantes que están allá? ¿Cómo los atiendo aquí? Entonces, si te fijas, estoy hablando más de necesidades humanas. Sí, estás hablando de humanismo.
aparte es interesante para cualquier contexto de desarrollo, sin duda. Entonces, ahí me queda claro que necesitamos competencias de este tipo. Pues es mi sueño y yo a eso me dedico. Y si hoy desarrollo rural desde el área dicen que está propuesto como modelo de Estado, porque hasta nos dieron asesores pilotos y parece que nos van a seguir dando. Y uno de ellos es Luis Fernández Godard, que cree todo esto y que ahorita por Jaime se le quiere llevar a su equipo. Una producción de ayer. Entonces, digamos, ¿cómo educamos para eso? Y entonces eso se llamaría educar para transformar. ¿Cómo educo yo, chavos, para transformar personas? Porque puede tener que, desde atender un borrachito del psicólogo o el enfermero que de repente entra al borrachito y cambiar, ayudarlo, darle luz. No lo puedes forzar al borrachito, pero le vas a dar elementos, alcohólicos anónimos, vuelve con tu familia. Ahora, no lo hago directo tal vez yo, pero si yo tengo esta brigada técnica social y me apoyo en los consejos comunitarios, pues ahí podré desarrollar el plan integral. ¿Cuál es mi plan de salud? ¿Cuál es mi plan de deportes? ¿Cuál es mi plan económico para esta comunidad? Ah, mira, para yo poder desarrollar las cabras necesito irme a buscar mercados más amplios. A ver, tu vecino, ¿qué traes? Y entonces vamos amarrando los planes locales con lo regional y los vamos vinculando. Excelente. Ese es mi sueño. Yo quiero, Francisco, agradecerte mucho la confianza, la forma tan personal, tan sentida de decirme cómo crees realmente que debes ser un desarrollista. Yo sí te puedo decir que si salimos a preguntar, el que pregunta se arriesga que le conteste. Y si no quieres saber, mejor no preguntes. Entonces, si me mandaron a preguntar fue para saber y ahora ver el compromiso por dónde va. A mí me queda todavía, porque este deseo de preguntarte a ti, sin buscar demasiados conceptos técnicos, ¿sí? Que tú me digas, ¿qué crees que debes saber? Si a ti estaría, ¿qué conocimiento le hace falta a la gente de tu comunidad para que dejen de irse a las fábricas? ¿Por qué? ¿Por qué no buscar un desarrollo? ¿Por qué no potencializar? ¿Qué me dirías al respecto? Pues a lo mejor también aquí entra lo que es el objetivo de la... Hace mucho tiempo les dieron como a 200 personas el programa de oportunidades, que nos daban hasta 5,000 pesos. Hace poco quedaron 80 personas, salieron muchas personas que estaban recibiendo ese apoyo. Cuando los dejaron de recibir, no supieron qué hacer porque era algo que se los estaban dando cada cierto tiempo, ellos lo esperaban. Ahora que ya no lo tienen, no saben cómo tener dinero, no saben cómo moverse, porque ya estaban adecuados a eso. Y la gente, yo siento que si la gente tuviera la visión, como lo decía antes, de hacer cosas para vender, arreglar aquí, el transformar su comunidad tan solo como barrer la calle, eso es algo bueno para todos. Y la gente a veces por no acercarse a una reunión, porque es como muy aparte, no les gusta acercarse, no les gusta a veces aprender, porque no tienen como el afán de crecer. Entonces, nosotros tenemos el potencial de las chicas, como dice, de los toros, del turismo, el agua potable, bendito Dios, 3 manantiales y lo estamos dejando tirar al drenaje. ¿Por qué? Porque la gente no dice, hay que unirnos y hay que ser una tribu, porque no ven como algo muy redituable según ellos. Y eso sería el crecer de la comunidad, es desde toda la gente, la unión, porque no tenemos la unión de la gente. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo cambiaríamos? Ayudándonos unos con otros a cambiar en la comunidad. Y yo voy y platico con unas personas, pero si alguna reunión van a ir y hoy voy a dar esto y todos quieren y todos se juntan, Hoy sí. ahí sí llegan todos. Además si son televisiones, ¿verdad? Luego me dicen, ¿anunciaste en la cocina esto? ¿Qué anunciaste? No, pues dices, es que luego no se oye. No llega nadie a veces cuando tienen que ser de reunión. El día que me de las televisiones en 15 minutos llegaron todos. Sí, sí. De hecho, también dije, pues no, que no se oye. Ya no les creo que no se oiga. Quiere decir que sí se oye. Es un ejercicio como los vecinitos, como una voz
parece y para el otro no se corre la voz. Entonces hace falta ese sentido común, hace falta ese combatir la apatía, y me estás dando respuesta a las actitudes y a los valores que debieran estar. Yo quisiera que hagamos una revisión, si me lo permiten, cerca. Estoy cuidando los tiempos también para que a las 2 horas efectivamente no abuse yo de su tiempo y podamos terminar en la forma de... Hay una parte que no he escuchado de ti, Rubén, sobre actitudes y valores, pero yo quisiera, si puedes, hacer una lista general de los temas que tratamos, que insisto eran iniciativos, no limitativos, y viniera una parte tuya con cualquier cosa que quisieras incorporarnos, en el tenor de que se nos puede dar más elementos para esa formación. Sí, gracias. Pues muy interesantes las reflexiones de Francisco Wenceslao de Jorge. Me venía a la mente después cuando ya eres adulto, porque bueno, los chavos salen a los 20, 21 años de la escuela, como un poquito antes. Ya cuando eres grande te das cuenta de que te perdiste en el camino y que te hace falta algo, te hace falta regresar al origen, al centro. Y estás pagando cursos caros de coaching, de liderazgo, y lees a varios autores y te das cuenta de que todo está en algo muy sencillo, pero que desde pequeños hemos estudiado. Y es el valorar, el creer, el saber que puedes hacer las cosas. Yo creo que algo bien interesante es no tendríamos que esperar hasta que estos chavos sean adultos para que se den cuenta de que sí pueden, que sí saben, que deben de hacer las cosas con un sentido, con un sentido de trascendencia, más allá de un sentido de pues yo ya tengo mi celular y puedo tener mi coche y tengo mi casita y ya como quiera, ¿no? Es importante pues estas metodologías de preparación de la gente, inclusive se ha visto en los equipos de fútbol, por ejemplo, cuando el Monarcas andaba con todo y decían que se iban a llevar el campeonato, los trajeron al centro Fox con un proceso de entrenamiento mental y sabes que créetela, si puedes, si se puede, si lo vas a lograr. Y no es necesario tener a lo mejor las capacidades más grandes, pero simplemente, bueno, lo que tengas para aportarlo a la sociedad, pues aportarlo bien, pero aportarlo con un sentido de trascendencia, no solamente con un sentido de desarrollo individual. Pues yo creería que esta parte de cómo lograr hacer ciudadanía desde la base, es decir, ahorita como estamos muy enfocados en los universitarios, pero el universitario se viene formando pues desde el kinder, desde la base, puede ser la familia, entonces... Por el contexto social, ¿no? Ahí tenemos que trabajar mucho y no creo que sea un asunto solamente de la academia. Okay. Bien, no sé si de alguna manera, Wenceslao, quieres decirnos qué harías para mejorar actitudes, valores o cualquier cosa que tenga que ver con esto. Sí, bueno, indudablemente que los valores en la actualidad se han perdido. Digamos, honestidad, respeto, están perdidos. Y pues muestra de ello pues, es lo que estamos escuchando. Simplemente en las comunidades falta de interés, no hay interés, no hay responsabilidad, no hay una respuesta ni a las necesidades más íntimas que tenga la persona que está esperando a que le dé. Entonces, pues sí, es una realidad que la pérdida de valores está ahí presente. Ahora, ¿cuál es la razón? Pues creo que aquí los medios de comunicación han tomado un papel muy importante a través de sobre todo de la televisión y ahora del teléfono, del Face, nos traen locos. No quiero decir que sean pues necesidades o descubrimientos importantes, son muy importantes, pero pues, desafortunadamente nuestra pérdida de valores nos ha llevado a una utilización de esos medios de una manera irresponsable. Creo que
pues por ahí podemos ver qué posibilidades habría de mejorar, recuperar esos valores que pues, indudablemente están con ellos. Ok. Yo quería desde el inicio pedirle su nombre, pero quisimos ir arrancando, si me lo permite Rubén. Sí. No sabía exactamente cuántos iban a llegar, después se incorporó Francisco y así fuimos llegando. Entonces me gustaría hacer un proceso de cierre en donde se pueden empezar por su nombre, de qué dependencia vienen y cualquier cosa que nos quieran comentar. Por orden de aparición. Por orden de aparición, primero. Si ya sientes que has dicho los comentarios, nomás si puedes decirnos en el micrófono tu nombre, la descendencia y alguna conclusión. Sí, su servidor Rubén Rodríguez Medina, del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado. Ahorita estoy en la dirección de enlace institucional, aunque la página de gobierno aparece como Dirección de Desarrollo Regional. Y agradecer la invitación, felicitarlos por las aportaciones, en especial lo que está haciendo el Francisco en Celaya, impresionante, y creo que vamos a tener muchos éxitos en ese modelo que estás impulsando. Ya nos van a correr. Este es un riesgo no solo en cualquier lugar. No, fíjate que yo, por ejemplo, también conozco a la gente que está trabajando en el INPE en la parte de participación social del poblado. Y les comento, este par de modelos son exitosos a nivel estatal. Yo también estoy como que ansioso de que esos modelos se pudieran replicar no solo en el corredor industrial, sino en el norte y en el noroeste, que es donde tenemos más cosas fuertes referentes a la pobreza y a las situaciones extremas. Pero bueno, en cuanto a estas conclusiones, me hubiese gustado que hubiera estado aquí un experto en el área educativa de la secta de eso, pues que nos pudiera dar una luz sobre la parte educativa. Pero en lo que corresponde al instituto, nos reiteramos a la orden, tenemos mucha información estadística y geográfica que podemos poner a disposición, y nos gusta participar en metodologías de cambio social y nos ponemos a la orden. Creo que hay mucho más que platicar, nada más ahí es un poquito en este nuevo auge del sector automotriz en la región nos lleva a ciertas reflexiones. Tal vez me equivoque, espero desde la parte personal así comentarlo, pero la bronca no es tanta universidad o tanta carrera que estamos impulsando, la bronca es que este sector automotriz está demandando más técnicos superiores universitarios más que licenciados en ingenieros, y no son altamente pagados. Entonces, como que ya habría que hacer una reflexión de fondo en cómo estamos preparando a estos universitarios para que no esperen que van a encontrar un trabajo sencillo. Más bien, ellos tienen que generar unas fuentes de empleo y desarrollar sectores que tal vez ahorita no están todavía desarrollados, porque cada vez la competencia está más complicada. Si revisamos modelos educativos en otros países, sabemos que ya ni siquiera con los doctorados va a ser suficiente para tener un empleo de calidad. Ya se requieren otras cosas que no necesariamente son el tema educativo. Sí, sin duda. Gracias. Bien, pues muchas gracias. Yo voy a dar las final para no estar de uno por uno. Vamos a escuchar ahora, de acuerdo a la sugerencia de Francisco, por orden de aparición. Pues sí, agradecer también a... ¿Sí está prendido el micrófono? Sí. Okay. Agradecer a la Universidad Latina, a la Universidad de Guanajuato que que nos deje participar. Yo decía que la Universidad de Tierra, que es de un amigo de unos amigos, forma solo respondiendo a las necesidades de las comunidades. Cuando llega una comunidad que tiene un problema grave y sabe que la Universidad de la Tierra le ayuda, entonces la Universidad de la Tierra dice, ok, pongo un ejemplo. Llegaron solicitándole un drenaje. Pues que la Universidad nos ayuda a hacer nuestro drenaje. Muy bien. El drenaje es una solución, vamos a ver la problemática. No es 5 o 6 muchachos. Entonces
la comunidad nombra 5 aprendices. Y son de la comunidad. Y entonces les va dando herramientas, que al final la escuela es eso, una serie de herramientas, conocimientos, y les dice, vayan y hagan un diagnóstico con sus familiares. Y entonces estos chavos, de ahí mismo, empiezan a hacer el diagnóstico, cómo viven, de dónde viene su agua, efectivamente a dónde arrojan sus desechos, superficie, conocen su contexto, esta geografía que no nada más es plana, sino que nos enseñaron en la escuela que era social también. Los chavos sacan la foto de la comunidad y vienen de nuevo a la universidad, es decir, reflexión, acción. Vienen de nuevo a la universidad y la universidad les ayuda a ordenar la información, a sistematizar. Y dicen, ok, ya viste cómo es tu comunidad, hasta se sorprendieron los chavos de ver cómo era su comunidad. Ahora regresa a tu comunidad esta información, y todos los chavos regresaban ahora con la misión de socializar la información. La comunidad entonces ya tiene una visión común de su problemática, de su situación. Viene entonces ahora la pregunta, ¿qué necesitan? Ustedes dijeron que entrenar, vamos a buscar opciones. Entonces estos chavos son mandados a conocer experiencias distintas y las sistematizan y se las devuelven a la comunidad. Para no hacer el cuento largo, en 6 meses estos chavos, junto con su comunidad, encontraron la solución. No hicieron el drenaje. Todos tienen un baño seco, todos producen abonos, separan sus desechos sólidos, tienen mejor calidad de agua, tienen más agua porque no le echan el baño seco, no le echan a desusada, y tienen hortalizas. Y tiene un centro de acopio de basuras. Ese fue el trabajo del que, siendo de ahí, aprendió. Lo que estaba diciendo, lo que necesitan, lo que realmente quieren, lo que yo creo. Exacto. Si a mí me hubiera llegado a mi gobierno, ponme el drenaje, te lo pongo, te cobro y contamino el río y todo el mundo le jala el excusado y al tirarlo tirará. Pero hay otro elemento ahí en el diálogo. ¿Por qué entró la cultura? ¿Por qué entró esto? Acabamos de ir, te digo, con un grupo de aquí de Sedán, 2 regidores. Tienes ahí un municipio chiquito de Oaxaca, 10,000 habitantes, San Antonio de Corinto, donde un regidor formado por esta Universidad de Piedra, al llegar a ser regidor, propone y analiza el problema de la basura en su pueblo. Es San Juan de la Vega, más o menos. Hacen el estudio, pues mandamos tantos camiones al Imaginas, mandamos tanto, nos cuesta tanto, nos cobran tanto. Hacen un reglamento donde todos los ciudadanos tienen que separar sus desechos sólidos en 8 diferentes tipos de desechos. Redujeron el volumen de basura. Toda la basura orgánica que juntan martes y jueves la meten a compostas de lombriz. Interesante. Tienen contenedores. Han llegado a cosas tan sencillas y tan simples que está prohibido en el municipio el uso del unicel para fiestas. ¿Cómo le hacen? Tú vas a tener una fiesta, yo la Universidad Latina voy a una fiesta para 200 personas, le pides al municipio que te preste los trastes. Y tu compromiso es devolverlos completos y lavados. Y con una cuota. No gastas, no tiras unicel. Redujeron el volumen de obra que va, de basura que va al basurero y todo lo demás se deja. Ya nadie tiene basura. Y es el trabajo de un regidor con 125. Me llamó la atención aquí Coronel, no sé si conocen el municipio, como limpicisísimo el centro. No sé si fue la vez que me tocó evaluar, porque iba a checar lo del gobierno local. No, me llamó la atención el orden de la limpieza y eso es una cultura. Con esto concluyo yo, agradeciendo de nuevo. Para mí lo importante es cómo creer todos los chavos de la universidad que el sujeto del desarrollo es la gente. Que la gente no es un objeto. Se enfoca centrado en la persona, Carlos Reyes, y eso es malísimo. Entonces, lo traduje en la parte académica. Ahora, sí. Eso a mí me enseñaron los compañeros zapatistas. Cuando se firman los acuerdos de paz en el 97, que viene la ley Cocopa, había una tenue discusión
En los acuerdos nos dicen que somos sujetos del desarrollo, no somos sujetos, perdón, objeto. Somos sujetos. Nosotros tenemos la obligación de decir a dónde vamos. Esos son los principios autónomos. Subsidiariedad llevado al ejercicio, algo por ti lo que básicamente es necesario, pero no tanto que no te tienes que hacer lo que tú necesitas hacer. Sí. Los quechuas de Bolivia son maduros porque ellos dicen: estás en mi tierra, siéntate en mi mesa por el mar. Así lo es. Interesantísimo. Sí, bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es José Maestro González Sánchez. Trabajo para el municipio a través de la Coordinación del Desarrollo Rural y Extensionismo aquí en Celaya. Y pues nuevamente les reitero gracias. Y bueno, pues aquí ojalá y más adelante este inicio de vinculación no se pierda. No, esperemos. Finalmente, pues muchas gracias por invitarme otra vez. Yo soy Jorge Herrera Martínez, delegado de la comunidad de Joseco, que es uno de mis trabajos ahorita. Me dedico a muchas otras cosas. Me imagino. Sí, en mi rancho todo el tiempo me han dicho que yo estoy loco, si no me dicen que estás loco y tú estás loco. De hecho, tengo un primo también que dice que está loco, pero pues bendito Dios. Somos una de las personas más productivas de la comunidad. A lo mejor el salirnos de lo común o de lo normal para otras personas somos locos, pero pues eso es lo que necesitamos, que todos nos salgamos de lo común para poder hacer algo diferente. Pues yo vine sin saber a qué venía, de hecho, pero pues el estar aquí y aprender cosas de cada uno de ustedes, pues sí me gustó mucho y espero les haya algo de... Fíjate que yo digo que no solamente aprende a la Universidad de Guanajuato en lo personal, me quedo muy comprometido y lo que decían en otro foro es estas charlas hacen falta a veces entre las personas que queremos gestionar cambio y yo creo que salimos ganando todo. Cierro esta parte dando las gracias a nombre primero de nuestro rector, el ingeniero Ramón Ignacio Lemus Muñoz, de Enrique Lemus, mi director de Desarrollo Estratégico, y desde luego de la Fundación México 2020, el ingeniero Medina, que es quien está haciendo este estudio. De hecho, antes de irnos, felicitarlos. Hace 2 años fueron una campaña de dentistas a mi comunidad. Sí, llegaron, iban todos los sábados, fueron como unos 12 muchachos que estaban por graduarse, vieron sus prácticas con nuestra gente, también hicieron un análisis de la comunidad, sus necesidades, cómo estaba estructurada y todo. La gente quedó muy contenta. De hecho, querían que lo volviéramos a conseguir. Solicito por escrito ahí mi tarjeta y con mucho gusto. Que me dijeron, no, que estuvo muy bueno, y esas son las campañas que a veces necesitamos, que a los jóvenes los saquen a convivir con la gente. Yo una vez tenía una muchacha enseñando a cortar pelo también allí, y yo le decía: es que tú sabes cortar el pelo, lo único que hace falta es convivir con la gente, tratar a la gente y saber cómo hablarles, porque no todas las cabezas son las mismas y un corte no va a ser el mismo para todas las cabezas. Ahí nos habló de otra competencia. Entonces así debe de ser, porque ellos saben sacar una muela, pero no todas las demás van a estar igual de difíciles. Entonces eso es lo que necesitamos. Pues muchísimas gracias, que tengan una feliz Navidad y un próspero